¿Qué tal? Hoy en el foro de Grupo Reforma tenemos a un destacado académico, intelectual, escritor y un activista de larga trayectoria, como lo es José Woldenberg. Lo hemos invitado en el ánimo de analizar un poco más detenida y seriamente la propuesta de reducir el costo de la democracia mexicana, y pues le doy la bienvenida aquí a Pepe. Gracias, René. Es un gusto estar contigo y con el auditorio. Muy amable, Pepe. Pepe, pues de súbito vino una suerte de conciencia de las dirigencias partidistas en torno a la idea de lo caro que resulta la democracia. Vamos a entrar a cada uno de esos capítulos, pero en el conjunto, ¿qué te parece esta súbita conciencia? Bueno, yo creo que el tema del financiamiento a los partidos políticos hay que discutirlo, pero creo que hay que discutirlo de manera racional y no tirando al niño junto con el agua sucia. Voy a tratar de aclararme. Hay dos grandes fuentes de financiamiento, la privada y la pública. En 1996, México optó porque el financiamiento público fuera preeminente por tres razones que creo siguen siendo válidas. Uno, el financiamiento público es mucho más transparente que el privado. Dos, sirve para equilibrar las condiciones de la competencia. Recordemos de dónde veníamos. Y en tercer lugar, lo que intentó el financiamiento público generoso es que los partidos políticos no fueran dependientes ni de los grandes grupos económicos o, peor aún, de grupos delincuenciales. Y creo que si uno revisa los tres asuntos, en los tres hubo avances importantes. Ahora bien, si el financiamiento público se considera es excesivo, pues por supuesto que se puede reducir, pero creo que la discusión no puede ser financiamiento público cero o financiamiento público como el actual. Déjame recordarle al auditorio, Pepe, qué fue lo que dijo en relación con las prerrogativas el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa. Acudimos a la Cámara de Diputados con la representación del Partido Revolucionario Institucional para presentar una propuesta de reforma constitucional que tiene como propósito eliminar el 100% de los recursos públicos destinados a los partidos políticos. Una reforma constitucional de esta naturaleza, de aprobarse, tiene el impacto inmediato. Todos los partidos políticos deberían, en consecuencia, a través de esta reforma constitucional, de renunciar al financiamiento público para las elecciones del 2018. De hecho, a partir de una idea original de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de reducir en 20%, no en 100%, se desató una suerte de subasta. A ella se sumó el Frente y esto es lo que dijo en relación con el financiamiento, Pepe. El dinero de los partidos políticos debe destinarse al 100% para ayudar a las personas afectadas. Hacemos hoy un planteamiento de fondo serio, sin simulaciones y de largo alcance. Proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento público a todos los partidos. El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente, debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes. Proponemos también reducir los topes de campaña. Basta de campañas tan costosas en un país con tantas necesidades. Pues ahí están, Pepe. La pregunta es la siguiente. En esto que suena como música para los oídos, ya no va a haber recursos públicos para los partidos políticos. ¿No se podría privatizar y opacar la política? Pues seguramente, pero a ver, me gustaría distinguir dos momentos. Hay un momento crítico que está viviendo México por las secuelas del temblor. Que los partidos políticos deseen trasladar recursos para auxiliar las tareas de reconstrucción y a los damnificados, eso es una cosa. Y me parece de la mínima sensibilidad. Es decir, que entidades de interés público reaccionen ante la emergencia y estén dispuestos a que parte de sus recursos o sus recursos sean destinados a esa causa.
El otro asunto es plantear que de ahora en adelante los partidos políticos no van a recibir un solo peso público, si mal no los entendí. Y eso es lo que a mí me preocupa. Hay que decir que de toda América Latina, el único país donde no hay financiamiento público a los partidos es Venezuela. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Que el partido en el gobierno obtiene los recursos de las instituciones públicas, como en México sucedía pues hace muchas décadas. Y la oposición tiene que recurrir a los recursos privados. Pensemos bien lo que estamos discutiendo, porque la salud de la democracia en buena manera tiene que ver con la manera en que llegan y se supervisan los recursos. Yo sigo sosteniendo, los recursos públicos son mucho más transparentes que los privados. Es más, nosotros sabemos cuánto dinero sale de Hacienda, cuánto llega al INE y cuánto se deposita en las cuentas de los partidos políticos. En el caso de las aportaciones privadas, estamos sujetos a que los partidos políticos le comuniquen a la autoridad que han recibido esos recursos. ¿Cuál sería el justo medio? Hay un asunto coyuntural, como tú bien dices, el desafortunado temblor que devastó distintas áreas de la República, del centro-sur de la República, y hay un asunto estructural que es cada año o cada elección aumenta el número de la cifra de recursos para los partidos. ¿Cuál es el justo medio? ¿Hay un justo medio, Pepe? Seguramente, ese justo medio se construye, ¿no? ¿Por qué aumenta? Porque hoy el financiamiento público a los partidos está atado al número de personas registradas en el padrón. Son dos las variables para el financiamiento público. El 65% de lo que era el salario mínimo, que ahora es el UMA, multiplicado por las personas que están inscritas en el padrón. Se podría bajar cualquiera de las dos, pero pensemos, los recursos públicos son, uno, para que los partidos políticos puedan tener una infraestructura y desarrollar sus trabajos a lo largo del tiempo. Dos, para que puedan hacer campañas decorosas, que puedan llegar a la gente. Y tres, pues dinero para formar a sus propios cuadros, para generar circuitos de deliberación, de investigación, etcétera, etcétera. Todo eso se puede discutir. Pero, es decir, diría José Waldemar, ¿hay que reducir pero no eliminar las prerrogativas? Por supuesto. Yo creo que eliminar es un disparo al pie. Creo que lo que expresan estas dos imágenes que nos acaban de presentar son dos cosas. La mala conciencia de los partidos, es decir, ellos mismos han asimilado e interiorizado muchos de los prejuicios que flotan en la sociedad. Subrayo los prejuicios. No veo que las críticas las asimilen y salgan a responder a ellas. Es decir, ahí hay mala conciencia y hay también demagogia de la mala, porque también hay una demagogia de la buena. ¿Cuál es la demagogia de la mala? En donde todos pierden. Es decir, se satisface una pulsión social, porque todos sabemos que hoy en México hay mucha irritación contra los partidos, contra el gasto de los partidos, y subiéndose en esa ola, entonces se van hacia un extremo. No queremos ya ningún peso público. Política de campanazo. Digamos, ahora, ¿de dónde van a obtener los recursos los partidos políticos? Y una vez que nos respondan, veremos de quiénes van a ser dependientes. ¿Temes que haya mecenas o que haya capos que patrocinen la política? Digo, a ver, yo por eso empecé diciendo, hay dos fuentes legítimas, el dinero privado y el dinero público. Yo temo que grandes corporaciones privadas acaben siendo los mecenas de los partidos y, dado que nadie da dinero a cambio de nada, pues se conviertan, en efecto, en una especie de mandamases. Hay que recordar que cuando se optó por el financiamiento público preeminente, uno de los asuntos que se discutieron era precisamente eso, que los partidos no quedaran atados a intereses particulares. Sí, así es. Han ido todavía más lejos, Pepe. Ya no solo se habla de cero prerrogativas para los partidos, sino incluso la desaparición de los legisladores plurinominales. Esto es lo que dijo Enrique Ochoa al respecto.
estamos proponiendo en esta propuesta de reforma constitucional eliminar los diputados federales, los diputados locales y los senadores de la República plurinominales, de manera tal que la Cámara de Diputados se reduzca en 200 integrantes para tener una integración de 300 miembros, de manera tal que el Senado de la República pase de tener 128 integrantes a tener 64 integrantes, de manera tal que se eliminen los 438 diputados locales por la vía plurinominal. La suma de ahorros estimados con esta medida constitucional serían cercana a los 11.600 millones de pesos. Hace mucho no escuchaba yo un dislate de estas proporciones. Es decir, discutir el tema de la representación a partir de los ahorros que uno puede tener, me parece que las coordenadas están rotas. Podremos desaparecer el Congreso y se o tener un Congreso de 2 personas o de 3 y sería baratísimo. A ver, la representación, uno tiene que intentar que los votos se traduzcan en escaños de manera medianamente proporcional. ¿Cuál es el problema del sistema uninominal en frío? ¿Qué es lo que están proponiendo? Que todos los votos perdedores en los distritos no tienen representación. Y el efecto acumulado de eso hace al final que un partido quede sobrerepresentados y otros subrepresentados. Para que esto no suene en sánscrito, hay que decir, con un sistema uninominal, un partido con el 40% de los votos podría tener el 60% de la representación, de tal suerte que el 60% de los votos acabaría convertido en minoría, con el 40% de los escaños. Creo que lo que no se ha entendido es que los plurinominales precisamente juegan el papel de moderar esos efectos de sobre y de subrepresentación. Ahora, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo. La razón de ser de esto era que corrientes minoritarias tuvieran canales institucionales de participación, en este caso el órgano legislativo. Sin embargo, originalmente hablábamos de 300 uninominales y 100 plurinominales y después fueron 200 plurinominales. ¿Tú dirías que la fórmula correcta, quiero ver si estás de acuerdo, es regresar al Senado con la representación de 64 senadores y regresar a 400 diputados en el Congreso, 300 uni y 100 pluri? A ver, yo creo que podríamos incluso, bajar el número de diputados podría ser. Ahí estás de acuerdo. Pero, ¿por qué no? Yo iría en otra dirección. ¿Por qué no 200 uninominales y 200 plurinominales? De tal suerte que los plurinominales nos sirvieran ahora para que los votos se tradujeran exactamente en escaños. Hay que recordar que hoy con la fórmula 300-200 hay un premio del 8% a la mayoría y que ni aún así ha logrado mayoría porque nadie ha logrado el 42% de los votos. Yo sigo siendo de la idea que en la Cámara de Diputados deberíamos intentar que al final, si un partido obtiene el 40% de los votos, tuviera 40% de los diputados. Si obtiene el 15% de los votos, 15% de los diputados. Y eso se podría hacer con 200 y 200. Ahora, en el Senado, yo creo que no debemos volver a 64. A mí no me parece muy grande un Senado de 128. Ahora bien, es cierto, la lista plurinominal en el Senado distorsiona la idea original del Senado, pacto, sí. Porque estos pues realmente no representan a ninguna entidad federativa. Pero ¿por qué no, dejando 128 senadores, elegimos 4 por entidad con un criterio de representación proporcional estricta? Es decir, en algunos casos, teóricamente esto no va a suceder, alguien podría ganar 4-0 si tuviera más del 90% de la votación, por eso digo, no va a suceder. En los casos más probables tendríamos 3-1, podríamos tener 2-2, podríamos tener 2-1-1 o incluso 1-1-1-1. Eso lo resolvería la gente votando, porque las entidades tampoco son monolitos, son espacios cruzados por la pluralidad. Entonces, yo diría, elijámoslo, todos los senadores representan algún estado, pero en ese
introduzcamos el criterio de representación proporcional. De veras, me preocupa y mucho que en aras, llamémosle, de la austeridad, del recorte de los gastos, lo que acabemos erosionando sea la representación política de la nación. Ahí, Pepe, para concluir la charla, que te agradezco mucho, ¿temes tú que en el propósito de reconstruir la democracia la vayan a derruir? No a derruir, pero sí a distorsionar. Uno de los asuntos fundamentales de la democracia es la representación. Quiero decir una última cosa. No sé por qué, bueno, sí sé por qué en México creemos que la representación natural es la uninominal, porque así ha sido desde nuestra primera constitución republicana, digamos, desde 1824. Luego se introdujeron los diputados de partido y luego el sistema mixto. Y porque el sistema uninominal es el que, digamos, el que prevalece en el mundo anglosajón. Pero yo llamaría a los dirigentes de los partidos a voltear a ver a Europa y a voltear a ver a América Latina. Y se darán cuenta que la mayor parte de los sistemas de representación son lo que aquí llamamos plurinominales. Es decir, que los legisladores eligen en listas. Muy bien. Pepe, pues yo creo que la conclusión sería: hay que reflexionar rápido, pero no deprisa. Yo te agradezco mucho la presencia, pero desde luego le agradezco también a los seguidores de Grupo Reforma su atención. Muchísimas gracias.